Estamos con Carlos González Taboada, él es gerente general del Scotiabank. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo Un está? gusto. Buenos Un gusto días. también. Bueno, hablando un poco, centrándonos un poco en los temas que se han estado tocando en el foro, cómo ayudar a las sociedades a crecer, cómo ayudar a que el crecimiento económico sea realmente una herramienta de crecimiento para las sociedades, porque si bien el crecimiento económico es necesario para el crecimiento de las sociedades, no es lo único que se requiere para que las sociedades crezcan. Y el papel que en ese sentido cumplen los gobiernos y las empresas, en este caso el sistema financiero, es fundamental para acompañar a esas personas a unarse al desarrollo económico. ¿Cómo evalúa el papel que los últimos años han cumplido en ese sentido los bancos? En general, yo creo que toda la industria ha hecho un cambio muy significativo de su visión respecto del relacionamiento con las comunidades. Hoy somos mucho más atentos y sobre todo porque tenemos una vivencia diaria. Nosotros trabajamos mayoritariamente con personas, de manera que cuando nuestros objetivos buscan encontrar el modo de que nuestros servicios sean accesibles para la gente, comenzamos a entender mejor ese relacionamiento con la sociedad y con las comunidades y vamos cambiando nuestra oferta, nuestra comunicación y nuestra forma de contactarlos, y eso hace que vaya mejorando. Yo creo que la percepción de las entidades financieras hoy es significativamente mejor que hace una década, y eso tiene que ver con esta forma, esta apertura a mantener un diálogo, no una transferencia de información, un diálogo, comunicarnos, estar en contacto con ellos. También, por supuesto, ha ido ganando muchísimo espacio en el mundo empresario la necesidad de estar muy atento a las acciones sociales. Hoy no se concibe una empresa exitosa si la comunidad no tiene beneficios de ellos y viceversa. No puede haber una comunidad exitosa si no tiene buenas empresas. Claro. Ahora, ese trabajar con la comunidad, con los ciudadanos, con la gente, implica una serie de cosas, distintas formas de relacionarse, depende de qué estemos hablando. A ver, en el caso del sistema financiero hay que entender a las comunidades, hay que entender a la gente, hay que entender, por ejemplo, para aterrizar en un tema concreto, la forma en la que trabajan las empresas pequeñas, que tienen otra lógica y otro tipo de gestión distinto al de las grandes para poder asociarse con ellas. En este caso, para poder darles un préstamo y ser su socio en el camino hacia los objetivos que la empresa se trace. En ese sentido, se han ido desarrollando herramientas, pero todavía la percepción es que faltan. Es decir, que los bancos aún tienen un camino largo para desarrollar esas herramientas necesarias para poder hacerse socio de un pequeño empresario. Por lo que contábamos al principio, las formas de pensar y de gestionar las empresas a veces son distintas en este caso, ¿no? Sí, digamos que yo creo que justamente eso es lo atractivo de la situación en la que se encuentra actualmente el sistema financiero en el Perú. Tenemos muchas cosas por hacer y mirando atrás un camino recorrido. El balance tiene que ser siempre aumentar las formas y los contactos con los clientes y el entenderlos. Y yo creo que en la industria bancaria hoy existe un gran avance justamente porque nos hemos focalizado en tener a la gente adecuada. Para hablar con un pequeño empresario necesitamos nosotros tener en nuestros equipos gente que sí tenga el contacto con el mundo real de los pequeños empresarios, gente que nos pueda transmitir ese mundo e incorporarlo a nuestra oferta. No necesariamente como socios, como partner, porque nos complementamos. El empresario tiene que tomar su riesgo y la entidad financiera toma el suyo. Si los confundimos, los dos terminamos en una situación no deseable. De manera que yo creo que sí hay mucho mayor acceso por parte de las pequeñas y microempresas hoy en el sistema financiero en Perú de lo que era una década atrás. ¿Es eso satisfactorio? No, nunca. Necesitamos avanzar,
en el mismo sentido que lo hemos venido haciendo. Hay que innovar socialmente, que es el tema del foro además. Y justamente la industria bancaria no es proclive per se a la innovación, más bien es muy prudente. Pero es bueno que lo diga, porque eso quiere decir que ustedes están conscientes de qué es lo que hay que hacer y que hay que trabajar en eso. Es un hecho concreto que la forma en que hoy una persona tiene su cuenta y sus inversiones con un banco no se parece al de una década atrás. Claro. El crédito es la consecuencia del ahorro y por lo tanto tiene que también adaptarse y avanzar en el mismo sentido. No es solamente un problema de Internet o de herramientas, es un problema de que nuestra intervención sea más facilitadora del crecimiento de las empresas, porque así crecemos todos juntos. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque escuchaba, previo al Foro Económico Mundial, han habido una serie de reuniones, entre ellas una a la que asistió el ministro Castilla, y se discutía mucho sobre cuál era el perfil de las empresas, sobre todo de las pequeñas, que es una gran mayoría en los países latinoamericanos, cuál era el perfil de las mismas y cómo es que estas iban desarrollando y evolucionando en el tiempo. Y se hacía una comparación con lo que ocurría en otros países, en otros continentes. Y una de las cosas que se dijo fue que si bien las empresas tenían el apoyo del sistema financiero, el sistema financiero no siempre tenía las herramientas, aunque sí la voluntad, para apoyar a algunas empresas que, por ser pequeñas, no tienen la misma forma de gestionarse, funcionarse que las grandes. Entonces, esa era la crítica, digamos, ¿no? Bueno, hay una línea técnica muy delicada que el público no siempre percibe. Nosotros manejamos una herramienta de gran valor en el funcionamiento de un sistema económico, que es el crédito. El crédito es un atributo multiplicador fantástico, pero hay un complemento adicional y es el capital de riesgo. Y que el dinero que ustedes administran no es suyo, sino de la gente que confía en ustedes. Y no puede ser puesto como capital de riesgo. Claro. Entonces, en el sistema necesitamos trabajar para que exista ese complemento y a veces buenos proyectos, buenas iniciativas, no pueden ser sujetos de crédito por carecer del mínimo capital invertido, del mínimo capital de riesgo adecuado. Entonces necesitamos algún tipo de desarrollo que existe en muchas partes del mundo, llámese fondos, entidades, contribuciones como las que válidamente hacen algunas entidades, a aportarle capital al empresario que tiene buenos proyectos y no tiene los recursos para desarrollarlo. Con ese complemento sí las entidades tenemos todo lo que necesita una pequeña empresa. ¿Y eso se traduce en qué? ¿En un fondo administrado por quién y que nace de dónde? Se puede generar hasta en las propias entidades financieras. Porque hay inversores que tienen la capacidad de entender que cuando invierten en un fondo de capital de riesgo, no están tomando un depósito a plazo en una entidad financiera solvente como Scotiabank. Que los hay, porque hay gente interesada en obtener una rentabilidad o un retorno mayor sabiendo que arriesgan más también, Por supuesto. Y eso es madurez del mercado de capitales en Eso el hace Perú. falta todavía en Perú. Y necesitamos todavía un salto, no caminar, un salto hacia adelante. Ahora, eso se enmarca obviamente en esta alianza que necesitan hacer el Estado y los empresarios, el gobierno y los empresarios para empujar juntos el coche de la innovación social. Es decir, se necesita innovar para que las sociedades puedan, a través de diferentes herramientas, beneficiarse del crecimiento económico. Pero se entiende en un país, y así lo han entendido algunos empresarios, porque de hecho lo he escuchado varias veces, que en un país como en el Perú, en vías de desarrollo, los empresarios deben y tienen el deber moral de participar más que los empresarios de países desarrollados donde, bueno, ahí la cosa está casi solucionada, ¿no? ¿Le parece a usted que eso es así o no? Yo no estoy tan convencido de que deban participar más. Lo vería justamente del lado opuesto, de la oportunidad que tienen de participar más. Cuando los mercados están muy maduros y desarrollados, ya no es tan sencillo hacer muchas cosas. Claro. Aquí las oportunidades son realmente muy, muy grandes y están abiertas para todos. Es decir, lo que tenemos que combinar es una institucionalidad, reglas de juego uniformes, abiertas, transparentes
y que se mantengan en el tiempo, y facilitarle el acceso, el ingreso, empujarlos, crearle los incentivos correctos para que inviertan en la empresa. Pero son pocos los países que pueden decir, como hoy puede decir Perú, que sus jóvenes cuando dejan una universidad no están aspirando necesariamente a ocupar el lugar de gerente de una gran compañía o de una gran entidad financiera. Quieren crear su propia empresa. Ese espíritu es un asset, vale tanto como el oro para el Perú. Al decirle participar más, y con esto termino, me refería a no una intervención del empresario en lo que le corresponde a la autoridad cuando uno habla de gestionar, de gestión, ¿no? de hacer leyes, normas al Congreso y de dictar medidas a un gobierno. Me refería que, por ejemplo, en el caso de la innovación social, está el Estado. Hablaba ayer con la ministra Trivel y me decía, nosotros no somos buenos en innovación social, necesitamos que los empresarios, desde las empresas, creen estas herramientas y que nosotros como Estado las promovamos. Entonces, a ese tipo de participación del empresariado me refería. Mire, ya no es solamente eso, hay más que eso. Yo he tenido algunas conversaciones con personas muy representativas del empresariado peruano. En algún momento aquí, quienes somos hoy dirigentes principales, responsables de empresas y compañías en el Perú, también podemos tomar un camino de acción social complementario y juntarnos y tal vez la suma de algunas capacidades y experiencias nos permita encarar proyectos que resuelvan situaciones en alguna ciudad, en algún segmento de personas que tienen dificultades y acceso, como parte de esa acción social. Eso va a ocurrir y es un problema simplemente de madurez. Hoy hemos estado creciendo tan rápido que nadie quiere perder la velocidad. Ahora tenemos que ir pensando más astutamente cómo aprovechar de las oportunidades y conseguir que esas oportunidades lleguen a más gente. Y le puedo asegurar que el empresariado peruano está pensando en eso. Gracias, Carlos, por esta entrevista, muy amable. Un placer. Gracias. Hasta siempre.